Continuamos con más de nuestro resumen informativo y como lo anunciamos desde nuestro resumen del día martes, hoy estamos estrenando nuestra sección La Pregunta del Día. Les recordamos que cada noche, es decir, desde hoy en la noche ya estará habilitada la pregunta de mañana, así que para este momento vamos a iniciar repasando cuáles fueron sus respuestas de la pregunta que publicamos ayer en la noche en nuestras cuentas de Twitter, @noticiastrt y de Instagram, @noticias_TRT. Vamos a iniciar repasando las respuestas de Twitter y recordamos la pregunta: ¿se le ha dañado algún artefacto por las fallas del servicio eléctrico? Aquí están sus respuestas. Ya las tenemos allí. Vamos a hablar de sus respuestas en Twitter. Carlos Valecillos dice: se me quemó televisor y gracias a Corpoelec. La pregunta es la siguiente: ¿quién le repone a uno esos artefactos eléctricos que ya por el precio no se pueden volver a comprar? Ahí le dejo eso. Gracias a Noticias TRT, sector Pirineos 1. Ali Gustavo Jaimes nos dice: es la misma pregunta de todos. Se me dañó el televisor. Guíen, ¿lo pagan o si no, activen? Bueno, es parte de lo que está leyendo esta persona. El siguiente, Gregorio nos dice: sí, un equipo de sonido. Javier Araque responde: un microondas. Y sí, demandamos a todos a Corpoelec. ¿Se podrá resarcir el daño, al menos sin pago de renta en el servicio? Es la pregunta que le hace a la empresa. William Rodríguez asegura que 2 televisores se le han dañado por las fallas o por los apagones que se han registrado en la entidad andina. Álvaro Rey dice: sí, un televisor, radio, licuadora, módem CamTV, algunos electrodomésticos se han dañado. Nela Duque dice: un radio y también un teléfono. Y finalmente Leonardo Nieto, para cerrar las preguntas o las respuestas de Twitter, nos dice: nevera y televisor son los artefactos que a él se le han dañado. Vamos a repasar ahora las respuestas en Instagram, @noticiaspiso_TRT. Ya las vamos a tener allí en pantalla. Iniciamos con Gerardo Faría. Se nos ha dañado la vida completa, es lo que él responde ante esta pregunta. Henry Pérez Jiménez: el equipo de sonido, y de paso no podemos cocinar por depender solo de cocina eléctrica porque el gas brilla por su ausencia. Ana Isabel nos responde: sí, un televisor y también un equipo de sonido. Brian Maestre nos dice: sí, un televisor. El usuario Rueda 4775 dice: en Capacho 14 horas sin luz. Alexander Villamén responde: sí, una computadora y una nevera. Por otro lado, John M. 3105 responde: la tarjeta de la lavadora se le dañó por los apagones. Régulo Montoya: sí, Barrio Obrero, corte de luz 4 veces al día, noche, madrugada, las horas en las que más quitan la energía eléctrica en el sector. Adolfo 318, la computadora, ¿y quién responde por ello?, se pregunta. RAL 1826, sí, nevera, aires y televisor. El usuario Andy MSM79 dice: se me quemó la nevera y ahora ¿quién responde? Y si lo que se trabaja medio alcanza para comer, ¿de dónde se compra otra? Edwin 1278 dice: sí, mi aire acondicionado, ¿quién me lo va a reponer? Es la pregunta que se hacen la mayoría de los usuarios. Por otro lado tenemos acá T. Marley 9, dice: lo más importante, la nevera y televisor. ¿Y quién paga eso? Ana Cecilia: el computador. Y ahora, ¿cómo hacen los niños para hacer actividades? No hay quien responda por eso. Más abajo tenemos la respuesta de Alex2 Inc., otro de los usuarios, dice: sí, la nevera y los bombillos. Ati Mavalet dice: 2 televisores, un refrigerador y lo más importante, nuestra calidad de vida. ¿Alguien nos va a devolver algo de eso? Jairo Gamal M dice: el televisor es el artefacto que se le ha dañado. Carlos, más abajo, Emiro Rodríguez Maldonado dice: hola, feliz y bendecido día. Sí, se me quemaron 2 televisores. Mary Cusati dice: el motor de la nevera, un televisor, por los cortes y los regresos en 2 fases, fuerte y suave. Aparte de los bajones de luz, que es una constante, nadie responde por los daños. Pero entonces, presten un buen servicio para que no se repita. Creo que ya es tiempo. Roque Rincón: sí, se me dañó la nevera y el televisor por los repetidos cortes de luz y subidas y bajadas de la luz. ¿Hasta cuándo nos humillan y no hacen un buen trabajo? Por favor. Robert Iscala:
en rubio, con cortes seguidos y prolongados. Ahora, ¿cuál es la excusa? Anabel de Pérez, el microondas, el televisor, que hablamos de los bombillos, también se le han quemado. Más abajo el usuario 106036 respondió: a mí, Dios gracias, no se me ha dañado ningún artefacto eléctrico, pero con esos apagones, para mayor prevención, bajo la brequera para esperar que se estabilice el fluido eléctrico y luego sí pongo la luz. Son las medidas que algunos usuarios han tomado, otros responden qué tipo de artefactos ya se les han dañado por las fluctuaciones, por los apagones, por las fallas en el servicio eléctrico. Recuerde, desde ya está activa nuestra pregunta de este jueves en cuenta de Twitter @noticiastrt y en la cuenta de Instagram con el usuario @noticias_piso o _trt. ¿Cuál es la pregunta? Ya la vamos a tener en pantalla y ahí está. ¿Qué opina del aumento en el costo del pasaje? Responda. Deje sus comentarios, bien sea en Twitter o bien sea en Instagram. Desde ya está disponible para cada uno de ustedes. A modo de recomendación, les pedimos no responder o no dejar su comentario, su pensamiento con ninguna palabra inapropiada, de modo que su comentario pueda salir al aire sin ningún problema. Las redes sociales, repetimos, están allá abajo de sus pantallas. Recuerde, tome su teléfono, tome su computadora, ingrese y participe en nuestra pregunta del día. Y con esto vamos a dar ahora repaso a titulares a través de la web. Ya están en pantalla. Bajo sus órdenes murieron personas. La Defensoría del Pueblo de Bolivia apunta a Áñez como responsable de las masacres tras el golpe contra Morales. Hablamos de la presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez. Por lo menos 27 fueron asesinadas en medio de la represión policial en las ciudades de Sacaba, Cochabamba y Sencata, El Alto, el 15 y el 19 de noviembre del año 2019. Parlamento venezolano pide a la Fiscalía tramitar ante Interpol la captura del responsable de planificar un atentado contra la sede legislativa. Las autoridades venezolanas buscan dar con el paradero de Mariano José Ugarte Morillo, quien presuntamente estaría escondido en Colombia. La pandemia provocó que 23 millones de mujeres en América Latina y el Caribe cayeran en la pobreza. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, presentó un informe con perspectiva de género sobre el impacto económico del COVID-19. Autoridades de México investigan el caso de un infectado con una variante del coronavirus que es similar a la cepa brasileña. La Secretaría de Salud de San Luis Potosí informó sobre este hallazgo tras analizar 156 muestras de personas que dieron positivo al COVID-19. El hombre que destruyó vacunas anti-COVID en un hospital de Estados Unidos afirma que lo hizo porque eran obra del diablo. El acusado contó a los investigadores que creía que el fármaco contenía microchips y podría dañar la fertilidad y cambiar el ADN de los vacunados. Esto costó que un grupo de personas no obtenga la vacuna porque el ciudadano que ven en pantalla las destruyó. Descubren un coronavirus muy similar al SARS-CoV-2 en murciélagos en Tailandia y sus anticuerpos pueden neutralizar el virus causante del COVID-19. El RAC-CS203 comparte más del 90% de su código genético con el SARS-CoV-2 y también está estrechamente relacionado con otro coronavirus encontrado en murciélagos en una provincia china. 1 kilómetro de carretera a partir de 3 millones de mascarillas. Desarrollan una innovadora técnica de reciclaje de cubrebocas. Durante las pruebas, el material obtenido a partir de la mezcla de barbijos desechables con escombros de hormigón procesados cumplió con las especificaciones de seguridad de ingeniería civil. El conmovedor momento en que una pareja de nonagenarios se despide antes de morir por COVID-19. Margaret y Derek Firth se enamoraron a los 14 años y llevaban 7 décadas de casados. Creo que si bajamos un poco podemos ver el tweet en donde aparece la fotografía de ese conmovedor momento del cual estamos hablando y allí está. Un momento que le parte o le rompe el corazón a cualquiera.
Familiares de una niña de 12 años secuestrada y obligada a casarse denuncian a las autoridades pakistaníes por no actuar contra su captor. El padre de la víctima asegura que las autoridades sostuvieron una negociación con el secuestrador antes de trasladar a la menor a una comisaría. La ex estrella de la WWE, Gabe Tough, revela que es una mujer transgénero. La deportista ha hecho pública la noticia mediante sus cuentas en las redes sociales y vemos su increíble e impactante cambio. WhatsApp añade una función para silenciar los videos antes de compartirlos. ¿Cómo se activa? La característica está disponible en la actualización beta de la versión 2.21.3.13 para Android y pronto la podrán aprovechar todos los usuarios. Finalmente, vamos a repasar las cifras del coronavirus a nivel mundial. 107 millones de casos aproximadamente. 107 millones de personas que han dado positivo a COVID-19. Estados Unidos es el país más afectado, el que tiene mayor número de casos, 27.239.037 contagios. India, más de 10.858.000 personas positivas a COVID-19. Brasil, 9 millones y medio aproximadamente. Reino Unido, casi 4 millones. Ha superado ya considerablemente a Rusia en cuanto a número de infectados. Si hablamos de otros países, tenemos a Francia y España con más de 3 millones. Italia tiene poco más de 2.668.000 casos. Y de manera puntual en Latinoamérica aparece otro país por acá en las primeras posiciones. Se trata de Colombia, 2.166.904 personas infectadas. Los decesos, 2.348.421 fallecidos a nivel global. El país más enlutado sigue siendo Estados Unidos, con una diferencia considerable respecto al segundo lugar que lo mantiene Brasil. Estados Unidos, 469.000 decesos, Brasil, 233.000 muertes, México, 168.000 fallecidos, en India, 155.000 óbitos y, por ejemplo, en el Reino Unido, 115.000 personas que murieron luego de contraer COVID-19 y en Italia, más de 92.000 muertes a causa de este virus. Tenemos también las personas recuperadas de la enfermedad en todo el mundo, casi 60 millones, ya son 59.908.386. India, 10 millones y medio, Brasil, 8 millones y medio de recuperados, Rusia, 3.477.000, Turquía, 2.445.000. Son los principales países con el mayor número de recuperados. Si vamos un poco más abajo, tenemos otras naciones como Colombia y también aparece Perú con cifras importantes. En el caso de Latinoamérica ya está Colombia, más de 2 millones, Argentina, 1.792.000 y México, 1,5 millones de recuperados. Sudáfrica, por ejemplo, 1.367.000 personas que luego de contraer COVID-19 también y afortunadamente se han podido recuperar de la enfermedad. Cerramos el día, cerramos la jornada con 107 millones de personas infectadas. 107 millones de personas que desde el inicio de la pandemia, desde que se detectaron los primeros casos de COVID-19 en Wuhan, han dado positivo a esta enfermedad. Y nuestro mensaje siempre es el mismo, ni ustedes ni yo queremos formar parte de ese número negativo que está allí en pantalla. Por eso, el mensaje cada noche, antes de despedir, es el mismo. Hay que cuidarse, hay que cumplir con todos los protocolos de seguridad, lávese las manos frecuentemente, use el tapabocas y mantenga la distancia física al momento de salir a la calle. Acciones sencillas, simples, pero que siempre pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte y le van a permitir a usted y a su familia estar a salvo. Con esto llegamos al final. Nuevamente, recordando nuestras redes sociales, les decimos que pueden interactuar con nuestra pregunta del día disponible desde ya para ustedes. En Twitter, @noticiastrt, en Instagram, @noticias_trt. Esta es la pregunta del día. Ingrese a las redes sociales, participe, deje su opinión, deje su comentario. Recuerde, sin ningún tipo de palabra inapropiada para que pueda salir en pantalla, para que podamos leerlo y compartirlo con cada uno de ustedes en casa. Nos despedimos. Soy Gabriela Magilbray, @GabyMagilbray en mis redes sociales. Los invito a que continúen con nuestra programación especial. Les deseo una feliz noche para todos y, como siempre, cuídense mucho.